Hola a todos, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Es entendible pensar que frente a situaciones difíciles y de peligro inminente, lo mejor es huir. Pero también es razonable entender que en ciertas ocasiones y cosas muy puntuales, huir no es la mejor opción. Tampoco una buena decisión y menos la salida más acertada. En el primer libro de Reyes, el capítulo 19, la Biblia nos habla de una experiencia del profeta Elías cuando decide huir para salvar su vida. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías huye para poner a salvo su vida. Sin embargo, y no obstante librándose temporalmente de sus enemigos, en su huida cae en una profunda crisis que lo deja al borde de una situación muy difícil para él. Represalia por un suceso anterior conocido, en el cual Elías enfrenta y a la vez afrenta a los seguidores de Baal. Los reyes de aquella comarca prácticamente lo sentencian a muerte, no quedándole otro camino que escapar, dejando incluso a su criado en Berseba. Bueno, a favor de Elías se puede decir que dejar a su siervo en este lugar es un acto de responsabilidad con la vida de su joven ayudante. Dado que Berseba era dominio de Judá, reino del sur, fue como pasar la frontera para asegurar la vida del muchacho. Pero a la vez se ve como Elías, continúa su camino por el desierto, pensando que lo que en un comienzo salir era salvar su vida, pero ante la frustración y la presión que lo rodeaba, lo mejor era dejarse morir en esa ruta. Y es que ante circunstancias no favorables, algunas personas deciden aislarse, otros procuran buscar la manera de simplemente desaparecer o volverse invisibles a los ojos de los demás. A propósito, hay desapariciones forzosas como un secuestro, por ejemplo. Nuestro país por décadas ha padecido ese flagelo y muchas personas, algunas incluso cercanas a nosotros, han sido víctimas de esa situación. Pero también existen las desapariciones voluntarias y hasta los autosecuestros, diríamos. Causas hay muchas, situaciones emocionales de difícil asimilación y manejo aún para los expertos. La experiencia de Elías nos advierte que en el desespero por escapar, la persona se precipita y puede tomar la decisión equivocada de cubrirse bajo la primera sombra que encuentra en su camino. Posiblemente sea un árbol que no garantiza mayor seguridad y protección. En el versículo 4 dice la Biblia: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El enebro o retama es un árbol del desierto. La Biblia, versión del Peregrino, dice: se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. La descripción que aparece para este arbusto es que su apariencia es como un chamizo. La pregunta es: ¿qué sombra y qué protección puede dar un árbol de estas características? Pero la verdad era lo único con lo que se podía contar en este lugar desértico. ¿Cuántas personas
en medio de su necesidad y desesperanza, se arriman a la sombra de árboles o condiciones que no le garantizan seguridad y mucho menos protección. Pero la respuesta de Dios es sorprendente. Leo el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Digamos que lo que hace Dios con Elías es someterlo a un programa terapéutico a base de comida y sueño, de alimento y descanso, para que recobrara fuerzas y se levantara a cumplir la misión encomendada. En los versículos 6 al 8 dice lo siguiente: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es el llamado reiterativo de Dios a levantarse y comer, a descansar y volver a incorporarse, porque largo camino te resta, le dice. Se fortaleció con aquella comida y entonces caminó 40 días con sus noches, es decir, una cuarentena diríamos hoy. Es un periodo de tiempo suficiente para sanar muchas cosas en él y restaurarse luego para cumplir bien su misión. Y sigue diciendo: caminó hasta Horeb, monte de Dios, el lugar de la revelación de Dios. Se podría decir que, con todo y ser el profeta de Dios, Elías aún se encontraba lejos de la presencia de Dios, lejos de la mente y la voluntad de Dios. Sus conflictos internos, sumado a una situación de persecución y prueba, lo hicieron vulnerable y decide huir, pero ahora que sube al monte de Dios, que viene a la presencia de Dios, es confrontado, y esa nueva experiencia lo hace entender que había tomado entonces la decisión equivocada. En el versículo 13 dice la Biblia: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, en este tiempo y para esta circunstancia, este no es tu lugar. No es el lugar de los temores, complejos y miedos donde debemos estar. Elías entendió que, aunque la amenaza por su cabeza estaba vigente, era real, su huida obedeció más bien a su poca claridad y capacidad para enfrentarse a él mismo, a sus débiles fuerzas, porque aún pensaba que en esas circunstancias se encontraba solo, pero sin poder reconocer que Dios siempre estuvo allí con él. Precisamente en el versículo 14 dice la Biblia: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas,
y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Eso es lo que usted cree, le diría Dios a Elías. ¿No te das cuenta que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante el ídolo, ni sus labios lo han alabado? Es decir, no tema, confíe que siempre yo he estado allí. El versículo 18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que esperando de pronto que se le dijera, sigue huyendo Elías, por ahí va bien, ese es el camino que escogió. Pero Dios le dice todo lo contrario, Elías, vuélvete por tu camino. Del versículo 15 dice la Biblia, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es todo lo contrario a lo que una persona en esas condiciones podría imaginarse. Vuelve, es el llamado, es regresar y cumplir la misión encomendada. Estimados hermanos, en este tiempo de crisis, es verdad, debemos tomar todas las medidas de protección. Lo estamos haciendo. Debemos obedecer el requerimiento de Dios a través de su palabra. Lo estamos haciendo. Estamos obedeciendo la palabra, el requerimiento también de las autoridades. Debemos ser cuidadosos porque la situación así lo requiere. Pero no es el momento para huir ante la adversidad que tenemos. Es más bien el tiempo y la oportunidad para enfrentar el problema con la seguridad de que el Todopoderoso estará siempre con nosotros. Es, digamos, volver al hombre a su realidad, para que desde esa posición se sostenga, se arrepienta y se convierta y alcance la misericordia de Dios. Así que, por su palabra, hoy entendemos que huir no es la salida, sino está mayor la posibilidad de parte de Dios de enfrentar las cosas aprovechando todos los recursos de la fe que tenemos. Como dice la canción de nuestra iglesia, en esta crisis se cimenta nueva fe. Es necesario entonces, amados hermanos, seguir adelante, recibiendo la dirección de Dios por su palabra, para, como dice Pablo a Timoteo, salvarnos nosotros y a los que nos oyen, dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 18. Porque haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es el momento de seguir adelante ante circunstancias difíciles, el momento de pedir a Dios su ayuda y dirección, porque de Él tenemos abundante recurso y la oportunidad para regresar al camino, ese camino que dejamos, ese camino que posiblemente evidenciaba nuestra irresponsabilidad, huyendo por mucho tiempo de muchas cosas que no habíamos resuelto todavía, pero hoy es la oportunidad de enfrentarnos a todo eso en la voluntad de Dios y así recibir
y alcanzar la condición de hijos de Dios. Vamos a orar, estimados hermanos, y a pedirle a Dios que nos dirija, que nos guíe en esta decisión que debemos tomar para seguir adelante. Oremos. Eterno Dios, muchas gracias porque a través de tu palabra podemos hoy corregir la ruta indicada para hacer frente a todo aquello que, tal vez sin proponernos, había presionado una salida y una respuesta que no es la más acertada en cuanto a la resolución de muchas crisis, Señor. Ayúdanos, por tanto, a direccionar nuestra vida en lo que tu voluntad nos señala, oh Dios, por la revelación y el recurso espiritual que hoy tenemos en la iglesia y tu palabra que nos da esa posibilidad de esperar siempre en la gracia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.